Bien, eh, comenzamos esta entrega que sería la entrega correspondiente, digamos, a la unidad 2, donde habíamos empezado con los elementos finitos de barra y a su vez la unidad 7, en donde habíamos visto el tema de los elementos de viga. Esto sería el cierre de las unidades 2 y 7 en el tema este que engloba a ambas, que es las estructuras reticuladas. Vamos a ver, ya con toda la base que estuvimos viendo, tanto digamos, de elementos de barra como de elementos de viga combinados, vamos a ver cómo se utilizan para resolver los problemas de este tipo de estructuras. Bien, la bibliografía recomendada, en este caso, la primera, digamos, vamos a hacer especial hincapié en Casimali, ¿sí? Que es el libro de referencia para estudiar más en profundidad todos los temas que vamos a ver aquí en este video. Eh, para ver el tema del método de la rigidez y de la elasticidad, acá hay también una bibliografía recomendada que está disponible en el departamento, o pueden, que sería el Cervera, o pueden consultar la bibliografía o los apuntes o lo que hayan usado en estabilidad. Y como siempre, el Oñate, que en este caso, digamos, se aplica también el Oñate, es el libro base de toda la asignatura, pero ahora vamos a pasar un poco y vamos a ir más de la mano del Casimali. Sí, vamos a soltarle la mano al Oñate y vamos a ir en este capítulo, en este video, más agarrados de la mano del Casimali. Bien, lo primero que vamos a definir es la estructura articulada plana. Vamos a describirlo tal como está en el libro de Casimali. Es el capítulo 6, Plane Stress, no, perdón, Plane Frames, en el libro de referencia. Acá vamos a hacer una descripción de cómo se define un reticulado plano. Es un ensamblaje bidimensional de miembros rectos conectados entre sí por uniones rígidas o pernos. Acá vamos a hacer una salvedad y vamos a decir que está todo soldado, ¿no? Está la opción acá, por supuesto, de algunos de esos miembros, ahora vamos a ver por qué, de considerar los que tienen una charnela, un perno, como por final llamarlo. Vamos a considerar la estructura reticulada, si por ejemplo, en el caso del plano, una estructura con todos sus miembros rectos y las uniones rígidas o soldadas, sujeto a cargas y reacciones en el plano de la estructura. Bajo la acción de cargas externas, los miembros de un reticulado plano pueden estar sujetos a esfuerzos axiles, ¿sí? Tal como vimos, por supuesto, en las estructuras reticuladas planas, pero acá no hay, digamos, no necesariamente están unidas mediante un perno, o sea, están soldadas. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a haber en esa unión, si hago un diagrama de equilibrio, lo que sea, va a haber un momento flector, ¿sí? Y por supuesto también digamos, ese elemento puede tener aplicada una carga distribuida, o sea, un esfuerzo de corte. Si va a aparecer el momento flector, o sea, si yo trazo el diagrama de esfuerzo característico, no solo voy a tener esfuerzos axiles como tenía en una estructura articulada plana, sino que ahora voy a tener diagrama de momento y esfuerzo de corte. ¿Sí? ¿Esto por qué? Debido a que ahora la unión está soldada, cambia por completo lo que son las relaciones. Acá las llaman las relaciones de rigidez en el Casimali. En los reticulados planos, ¿qué es lo que se hace? Se combina.
se combina lo que es, digamos, las relaciones que vimos en estructuras articuladas y las relaciones que vimos en vigas. Por lo tanto, cada miembro de esta estructura articulada plana se va a comportar tanto como barra, a los esfuerzos axiles. Siempre pensemos un poco en función de aquellos diagramas de esfuerzos característicos. Acá voy a tener esfuerzo normal, voy a tener esfuerzo de corte y voy a tener momento flector. Por lo tanto, voy a tener ambos comportamientos, barra y viga a la vez, si se quiere, ¿no? Todo junto, combinado. Acá, hay un tema que vamos a ver más adelante, si nos da el tiempo, que es que los miembros del reticulado están usualmente conectados por uniones rígidas. Sin embargo, a veces se usan uniones empernadas. O sea, puede haber, en la estructura reticulada puede haber ciertos lugares en donde no está soldado, sino que está puesto con un perno. Esto también hay que hacer una consideración aparte, ¿no? Nosotros vamos a ver o todo articulado o todo soldado. Si tenemos que soltar uno de los nodos y pasar de soldado a articulado, esto hay que hacerlo aparte. En esta unidad, les decía entonces, vamos a desarrollar todos conectados rígidamente, basándonos en el método de la rigidez. Las modificaciones necesarias en el método para tener en cuenta la presencia de articulaciones se encuentran en el capítulo 7 del Casimali. Fíjense, acá les puse un ejemplo del capítulo 7. Esto es una estructura reticulada, pero fíjense que acá en este anclaje está articulado, ¿sí? En vez de reticulado. Esto es un caso que puede pasar, no solo en el medio de la estructura, sino también, por ejemplo, aquí podría estar, o aquí, la articulación, pero en este caso está en la restricción cinemática misma, ¿no? Entonces hay que modificar la matriz de rigidez, hay que modificar las ecuaciones, los grados de libertad, para poder calcular eso. El Casimali, ese capítulo se llama Member Release and Secondary Effects, o sea, evidentemente si la estructura es muy compleja, muy grande y yo suelto, ¿sí? Porque también puede pasar que yo tenga toda una estructura, digamos, eh, ajustada, atornillada muy fuertemente, ¿sí? Por lo tanto se comporte como un reticulado y uno de los tornillos se afloje. Y yo quiero ver qué pasa si se afloja un tornillo y se empieza a portar como una articulación y qué efectos secundarios tiene esto. Por lo tanto, los invito a consultar, si les interesa este tema, el capítulo 7 del Casimali. Nosotros ahora en lo que sigue vamos a ver todo rígido, que ya es bastante complejo en sí, como vamos a ver rápidamente. Vamos a pasar al programa. Bien, entonces el método de la rigidez, Direct Stiffness Method en inglés, se aplica, lo primero que hay que destacar es que se aplica a estructuras isostáticas e hiperestáticas. Todas las uniones de la estructura son los nodos y las barras rectas los elementos, a lo cual ya estamos habituados. Se basa en hallar la matriz de rigidez global del sistema, tal como el método directo visto anteriormente. Y bueno, por supuesto esto es muy apto para ser programado en MATLAB u otro compilador o intérprete u otra manera de la que sea, ¿no? de programar. En el caso nuestro vamos a trabajar sobre los programas de MATLAB. Bien, continuamos. Aquí vamos a ver cómo se definen, al igual que antes, los sistemas de coordenadas, digamos, el sistema de referencia global. Si acá tenemos una estructura reticulada plana, fíjense si los diferentes elementos físicamente diferenciables entre sí. Acá tenemos la numeración
como siempre, de nodos, elementos y bueno, más adelante los grados de libertad, ¿sí? Y en este caso podemos ver acá, digamos, tal como están extraídos de Casimali, los sistemas de coordenadas locales para cada elemento, ¿sí? El elemento 1, bueno, los llama x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4, con sus respectivas rotaciones de acuerdo a la orientación que tenga el determinado elemento. Acá entonces numera también los nodos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la siguiente también vamos a ver cómo en el Casimali están numerados los grados de libertad. ¿Sí? Acá se ve entonces eh, elemento 1, 2, 3 y 4, nodo 1, 2, 3, 4 y 5. Y fíjense los grados de libertad ahora. Por nodo voy a tener 3 grados de libertad. Evidentemente también la rotación en el caso de estructuras articuladas planas no la considerábamos. Ahora sí, por lo anteriormente dicho, ¿no? Tenemos el momento, tenemos el esfuerzo de corte, por lo tanto vamos a considerar también la rotación. Bien. Ahora vamos a ver eh, cuáles son las relaciones de rigidez, digamos, de que tiene cada uno de los elementos del sistema. Fíjense que acá en el Casimali hay representada una estructura, ¿sí? En particular eh, se va a centrar en este elemento de aquí, ¿sí? Y va a representar todos los movimientos. Fíjese acá en la línea punteada. Está representada la deformada final que va a tener ese elemento luego de aplicadas las cargas, que tienen unas cargas propias aplicadas. ¿Sí? Acá se puede ver como una carga transversal, bueno, y una carga distribuida. Y bueno, los tres movimientos en cada nodo se pueden descomponer de esta manera. Fíjense que bueno, esto que está acá, esta deformada, va a ser igual a todas estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total. Y si las miramos en detalle, la primera lo que hace es representar un desplazamiento unitario en el primer grado de libertad y 0 en los otros 5. El elemento este de estructura reticulada va a tener, digamos, 3 grados de libertad por nodo, en total 6 grados de libertad, ¿sí? Más la deformada provocada por la carga propiamente dicha. Si esto es una combinación de diferentes valores, acá está representada la carga axil, el desplazamiento en esta dirección vertical, el giro. La carga axil, el desplazamiento en dirección vertical en este otro nodo y el giro en este otro nodo. ¿Sí? Los tres primeros serían en el nodo que acá llama B y los tres últimos en el nodo que llama E. Y la última deformada sería de la carga propiamente dicha. ¿Sí? Mediante una combinación de todos estos efectos es que se va a, sí, combinando diferentes valores de estos diferentes efectos, sí, como una combinación lineal, por supuesto, ¿no? Me estoy refiriendo a una sumatoria, como tal como se ve acá, ponderada, es como voy a obtener esta deformada final para cada nodo, y así es como está ensamblada la matriz de rigidez, ¿sí? El elemento de reticulado
de 2 nodos y 6 grados de libertad va a tener esta matriz de rigidez local, ¿sí? De 6 por 6, en la cual Q es el vector de fuerzas nodales equivalentes y QF sería la carga distribuida aplicada a ese elemento en particular, con lo cual me va a quedar simbólicamente Q igual a K por U más QF. Acá tenemos la matriz de rigidez local para esta estructura reticulada. Fíjense que tiene claramente componentes de axiles y de flexión. ¿Sí? El momento de inercia está aquí. Antes veíamos EA por EA sobre L, solamente digamos el E, el A y el L. Ahora vemos que también aparece I. Y bueno, esta sería la matriz T, coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa, en los grados de libertad, digamos, que no son rotación, o sea, axiles. Vemos aplicado lo que antes llamábamos alfa, bueno, perdón, acá lo llama tita, coseno de tita, seno de tita y demás. Esta matriz de transformación T va a afectar a Q, ¿sí? Acá, T traspuesta por K por T. Esto va a tener básicamente una estructura muy parecida a lo que veníamos haciendo, teniendo siempre en cuenta que ahora es de 6 por 6. La matriz T, que antes la llamábamos L traspuesta a L, ahora es T traspuesta a T. Y básicamente en estas tres términos que estamos acá, obtenemos la matriz de rigidez K, el vector de fuerzas nodales equivalentes, y el vector tenemos que multiplicar por T traspuesta para obtener el vector, digamos, la resultante de los esfuerzos de corte, ¿no? De la carga distribuida, la resultante sobre el nodo de esa carga distribuida, que también se va a adicionar acá. Si acá no solo voy a tener cargas en los nodos, o podría tener una carga aplicada en el nodo, sino que además voy a tener las cargas distribuidas. Y esas cargas distribuidas, como vamos a ver después en los problemas, pueden tener o dirección normal digamos, dirección normal al elemento, o pueden estar inclinadas y tener también una componente axil, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá vemos la matriz de rigidez global. Acá ya vemos que el nivel de complejidad aumenta muchísimo en el caso de la estructura reticulada espacial, que es el tema que sigue. Esta matriz de rigidez global va a depender de cómo esté planteando el tema de los ángulos. Ahora después lo vamos a ver en detalle ahora en las siguientes slides de cómo está programado, digamos, el programa que vamos a usar para resolver estas cosas. ¿Sí? Esta matriz de rigidez global, tal como la vemos acá, ¿sí? Ya lista para ser ensamblada, voy a tener que usar la tabla de conectividad en la cual pongo las cosas ordenadas de la misma manera que lo hicimos hasta acá, y a partir de ahí ensamblar la matriz de rigidez global y después ya hacer el cálculo, teniendo en cuenta que acá el resultado, digamos, va a ser una combinación. O sea, el resultado de este problema va a ser una deformada tal como se ve acá, que se va a deflectar y también, digamos, va a tener una carga axil, ¿no? Es una combinación de ambas cosas en las cuales, lo repito, la unión es rígida. ¿Sí? Este ya es un programa mucho más complejo porque básicamente lo que pasa acá es que aumenta el número de grados de libertad en los nodos, pasa a ser de 2 a 3, con lo cual el programa de MATLAB
digamos, la resolución es más compleja y lo vamos a ver luego en detalle en el programa propiamente dicho. Bien, ahora sí vamos a pasar a estructuras reticuladas espaciales. Bien, en el caso de las estructuras reticuladas espaciales, que acá ya nos va a interesar eh, conocerlas, digamos, más en profundidad, debido a que sí, ¿no? A lo que es ingeniería mecánica afecta. Acá se puede ver una torre eléctrica que en algunos de sus elementos, digamos, es peculiar esta foto que puse porque vamos a ver que se ven lugares atornillados, pero a la vez, a diferencia de la otra torre que resolvimos en ejemplos anteriores, acá vamos a tener unas columnas, sí que evidentemente son unos caños, o bien montados, o bien o perfiles en L, pero que están rígidos. A lo que me refiero es que en estos nodos que se ve acá, no va a haber articulación, o sea que como mínimo eh, estos pilares, si se quiere, estos cuatro pilares que tiene la torre, están soldados entre sí. Después va a haber muchas más piezas soldadas. Esto ya no es una construcción atornillable por completo, como en el caso de la otra antenita que vimos. Esto ya es, digamos, esta construcción, esta torre eléctrica ya tiene otra naturaleza, que es una estructura reticulada. Y sí, se necesitan conocer, esto va a tener unas determinadas cargas, ¿sí? De lo que sea, de los cables, del viento. Acá se ve como que están en una parte del montaje de la estructura, todavía no están pasando los cables, pero esto va a tener cargas de viento, cargas de cable, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante conocer la tensión para certificarlo, ¿no? De que esto resiste, conocer la tensión en todos sus miembros, y hay que calcularlo como una estructura reticulada espacial, ¿sí? En el cual ya la cual el nivel de complejidad del programa del MATLAB va a aumentar mucho, por las razones que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco en detalle, sí, sin entrar del todo en detalle lo que es el cálculo matricial de esta estructura. No en ingeniería mecánica, de hecho, se resuelven estructuras mucho más simples a mano. No vamos a llegar a este nivel de complejidad, pero sí lo vamos a resolver programándola, porque evidentemente es muy apto para programar el planteamiento que tiene de equilibrio este sistema. ¿Sí? Lo que básicamente vamos a hacer acá, tal como pone acá, es extender los conceptos de estructuras reticuladas planas a las tres dimensiones espaciales. O sea, lo que estuvimos viendo hasta recién, lo extendemos a la tercera dimensión. Fíjense que acá la cosa pasa de un solo ángulo a tres, por lo tanto lo denomina tita X, tita Y, tita Z. Fíjense que a su vez es tita sub X, X, tita sub X, Y, tita sub X, Z. Esto es porque estos ángulos se calculan teniendo en cuenta el eje de referencia X. Por lo tanto, respecto al eje global X, sería tita XX, tita XY, tita XZ. Esta es la manera en cómo se plantean, digamos, los ángulos en el Casimali. Y esta es la matriz de rigidez local, ¿sí? Si nos fijamos, es de 12 por 12. ¿Por qué? Porque acá sí tengo totalmente desarrollado el tema de los grados de libertad. O sea, en cada nodo
tal como se puede ver en esta imagen, la doble flecha representa el giro. ¿Sí? En cada nodo tengo los 6 grados de libertad. 3 grados de libertad de desplazamiento, 3 grados de libertad de rotación. Todos tenidos en cuenta porque es una estructura reticulada espacial y puedo tener, digamos, los momentos, las fuerzas, tanto puntuales como distribuidas o lo que sea, aplicados en cualquier dirección. ¿Sí? Esto es el caso de la estructura reticulada espacial. Por lo tanto, tengo 6 grados de libertad por nodo, todos los grados de libertad posibles. Esta es la matriz de rigidez local. Esta es la matriz de transformación. En la matriz de transformación, fíjense que hay unos valores RXX, RXY, RIX, en donde esta matriz, digamos, de 3×3 se la denomina matriz de rotación y es la que 4 veces compone a la matriz de transformación. Esta matriz de rotación es la que juega el papel fundamental en las estructuras reticuladas espaciales. ¿Sí? Y esta matriz de rotación, fíjense que la clave está en RXX, RXY y RXZ, son los valores que tenemos acá. Tita XX, tita XY, tita XZ. Pero si yo, si esos, si lo vemos en detalle en la bibliografía, son los cosenos y senos de ese ángulo tomados respecto del eje X. En este caso serán tomados respecto del eje Y y acá tomados respecto del eje Z. ¿Sí? Hay tres maneras en las que yo puedo calcular el ángulo, digamos la posición, medir el coseno de ese tita eh, con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z. Por lo tanto es mucho más complejo eh, el cálculo, digamos, lo que uno tiene que programar en el MATLAB, después lo vamos a ver, es mucho más complejo en el caso de una estructura reticulada espacial. Es el caso más complejo de todos, por supuesto. Y, eh, digamos, esta matriz de rotación hay de dos tipos. La matriz de rotación, dependiendo, de acuerdo a cómo me convenga, de acuerdo a cómo esté, digamos, montada la estructura, la matriz esta de rotación, que juega un papel fundamental, ¿sí? La matriz de rotación, lo repito, es la matriz que compone, que conforma la matriz de transformación, ese concepto de matriz de transformación que ya tenemos digamos, en mente de casos más simples. Esa matriz ahora, debido a que estamos en el espacio, está conformada por matrices de rotación, tal como puse acá. Y esas matrices de rotación pueden estar en función del ángulo de giro o pueden estar conformadas en función de un punto de referencia, de acuerdo a cómo me convenga y de acuerdo a la configuración de la estructura reticulada que tenga. Repito, entonces, como para redondear la idea, la estructura reticulada espacial, ¿sí? Acá podría haber puesto también perfectamente una grúa y otras estructuras que tienen que ver, digamos, con el mundo de la ingeniería mecánica. Si en este caso es una torre de estas de electricidad, de las torres eléctricas que sostienen los cables, en donde tengo, digamos, en los nodos soldaduras. Es muy compleja la construcción de esto, así que voy a tener de todo acá. Voy a tener todo tipo de cosas, lo cual la transforma en una estructura reticulada espacial. Lo que siempre tenemos que recordar es que los miembros, al estar soldadas esas uniones, o al ser como en este caso, digamos, una cosa enteriza,
digamos, que va, atraviesa distintos nodos, por lo tanto es obviamente que va a estar soldada porque es una sola pieza. En este caso, cada uno de los elementos que componen esta estructura tiene deflexión y tiene esfuerzos axiles combinados. Si trabajan como elementos de barra y elementos de viga a la vez. Eso es el caso más complejo y sobre el que vamos a trabajar. Bien, entonces hasta aquí sería con esto, con este tema de estructuras reticuladas que abarcan los elementos de barra y de viga, cerraríamos la unidad 2 y la unidad número 7. Muchas gracias.